El peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves con el doctor Pablo Arredondo, jueves de gobernanza. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. Antonio, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, bueno, pues muchas gracias, Pablo, por estar y hablar sobre todo de temas de gobernanza, que bueno, no sé cómo estés tú, pero siguiendo muy de cerca las reacciones después del martes de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y bueno, hoy ya fue recibido Donald Trump en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama. Pero platícanos, Pablo, porque hay muchas especulaciones, sobre todo en el aspecto económico, y sobre todo se teme mucho las turbulencias. Pero esto no se sabrá hasta que realmente asuma como el presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 20 de enero del 2017. Pero sí se prevén afectaciones a la economía del país, sobre todo en términos comerciales y en términos de remesas. Sí. Pablo. Sí, hay uno de los temas que han sido centrales durante toda esta campaña, que ya concluyó con los resultados que vimos desafortunados en más de un sentido para México y para la humanidad, diría yo. Tuvo que ver precisamente con nuestro país, con la situación. No era nada más una cuestión de que los mexicanos estuviéramos al pendiente de esto. Es un hecho que mundialmente, internacionalmente, se observaba y se ha especulado sobre las consecuencias del triunfo de Donald Trump para México, porque a final de cuentas fuimos utilizados por este sujeto. Fuimos utilizados como un objeto de su campaña, una razón para ganarse votos de manera fácil y sencillona, haciendo un cliché de lo que somos nosotros, llamándonos violadores, llamándonos delincuentes, drogadictos, etcétera, y culpando a México finalmente de los males de su país. Y bueno, ahora que ya el resultado es claro, que Donald Trump se va a quedar en la presidencia, pues la especulación también es importantísima, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué le va a pasar a México como país, a la sociedad? ¿Y qué le va a pasar a la comunidad mexicana y latina en general en los Estados Unidos frente a este nuevo escenario, ¿no? Las promesas fueron muy duras, muy claras, muy violentas. Amenazó con expulsar a 11 millones de mexicanos prácticamente. Amenazó con terminar el Tratado de Libre Comercio, o por lo menos modificarlo considerablemente. Amenazó con terminar con otros tratados comerciales que tienen que ver con otros países en el mundo. Amenazó con levantar un muro físico a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera que nos separan o nos unen, como quieras verlo, desde la perspectiva en que lo quieras observar. Y bueno, ahora la pregunta es, claro, él acaba de ser designado presidente electo, pero todavía no en funciones, ¿verdad? Tenemos 2 meses y medio aproximadamente para empezar a enterarnos exactamente si va a cumplir con esas promesas, hasta dónde las va a cumplir. Pero yo creo que los mexicanos de toda índole deberíamos de estar preocupados y ocupados, las dos cosas, ¿no? Es decir, no se trata de apanicarse, evidentemente, pero tampoco se trata de pensar que esto no va a tener consecuencias, porque sí, claro, las va a tener. Sí las va a tener. Y yo creo que aquí se requieren, primero, liderazgos muy serios y muy importantes que nos empiecen a indicar por dónde podríamos caminar frente a un escenario tan oscuro como el que se presenta ante las políticas posibles, potenciales, o por lo menos las políticas con las que amenazó Donald Trump a México al llegar a la presidencia. Y tendríamos que estar ya diseñando esta respuesta, ¿no? No tendríamos que ser pasivos en lo absoluto. Creo que esta es una lección de la historia
además es una lección de la historia. Histórica, por Histórica. supuesto. No sabemos en qué va a terminar, porque, bueno, Donald Trump dijo y desdijo lo que quiso mientras fue candidato. Ya estamos observando una modificación en el discurso una vez que ha sido designado triunfador. Estamos viendo unos mensajes extraños con respecto a los posibles miembros de su gabinete, de su gobierno, que son precisamente todos aquellos a los que de alguna u otra manera él atacó, es decir, miembros del status quo republicano, Sí. Aquellos a los que él descalificó porque dijo que eran los políticos de siempre y tradicionales. Bueno, muchos de ellos al parecer están siendo convocados para formar su gobierno. Y por otra parte, algunos privilegiadísimos empresarios del mundo financiero de Wall Street, a los que él atacó también, diciendo que ellos se dedicaban a respaldar la candidatura de Hillary Clinton. Entonces ya estamos viendo lo que es ser, por una parte, candidato y por otro lado, ya ser el presidente, digamos, electo Pues en es este el presidente caso, ¿no? electo, así es. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Yo he comentado algo, Pablo, normalmente, y tomando en cuenta la experiencia de candidatos que ganan en procesos electorales y después en el ejercicio del poder. Ayer comentaba incluso, bueno, es que vamos a esperar que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos a partir del 20 de enero y ver qué acciones va a tomar. Quizás sus primeros 100 días van a ser claves. Sin embargo, ya da hoy indicios de cómo será o cuáles serán los temas prioritarios. El tema migratorio y lo del muro es un tema prioritario y lo dijo hoy en el Capitolio, donde ya se reunió con congresistas republicanos, por ejemplo, y además esto después de la reunión que tuvo con Barack Obama en la Casa Blanca. Pero yo he dicho, normalmente los candidatos no cumplen sus promesas de campaña. Mira, normalmente no las cumplen o las no. cumplen en la medida en que se los permiten. Se los permiten o a medias, ¿no? El escenario es complejo, digamos. Sí, claro, y en este caso mucho más. En este caso mucho más porque bien que mal, aunque los republicanos se llevaron todo, Sí. las dos cámaras y la presidencia, no todos los republicanos seguramente están encantados de la vida con Trump ahí, ¿no? Muchos de ellos fueron muy explícitos en manifestarse en contra de él como candidato. Vamos a ver cómo negocia con ellos, porque si algo sí existe en Estados Unidos, nos guste o no, es un verdadero juego de contrapesos entre el Congreso, las cámaras y la presidencia. Claro que si son de tu partido tienes más facilidades para negociar con ellos que si no lo son, pero no es automático tampoco, es decir, no se suman a las tradiciones de otras latitudes donde el voto es único, ¿verdad? Es decir, todos son de este partido y todos tienen que votar obligatoriamente en ese partido. No, ahí hay disidencia también dentro de los propios partidos, ¿no? Y hay una pluralidad y hay una diversidad. Pero el hecho es que yo creo que los 100 primeros días van a ser clave y que él va a tratar de, ahora sí, que de golpear donde menos daño le haga a él. Sí. Y el tema migratorio es uno de esos. De hecho, fue un discurso que a él le favoreció mucho durante la campaña. Ahora, es un tanto irrisorio que él esté hablando de levantar muros cuando buena parte de ese muro ya se levantó. Y se ha levantado precisamente en aquellas zonas, en aquellos espacios de nuestra larguísima frontera común, en donde hay más flujos y donde es más fácil, digamos, introducirse. Ahí ya se levantaron los muros. Basta con darte una vuelta a Tijuana, por ponerte un ejemplo. Ahí está, ¿no? El muro ya. Ahí está el Gran Muro, que hace algunos años no existía. Bueno, ahí está el Gran Muro y ese mismo muro ya existe en varias partes de la frontera. Entonces, bueno, es muy demagógico hablar de levantar 3,000 kilómetros de muro. Vamos a ver qué es lo que hace. Va a levantar muros donde no cruzan más que las víboras, ¿verdad? Porque es el desierto. A costo seguramente va a querer cargárnoslo, ya amenazó. No, fíjate que en ese tema hoy, precisamente luego de la reunión que tuvo con congresistas republicanos en el Capitolio, Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, salió a hablar sobre el tema y dice que uno de los
primeras propuestas que harán los congresistas republicanos a Donald Trump es modificar esta propuesta de levantar el muro y presentarle un plan alternativo, porque ellos señalan que sería demasiado costoso e inicialmente se pagaría con fondos del gobierno federal norteamericano, recursos destinados a migración concretamente. Eso dijo Rudolph Giuliani, pero que inicialmente plantean presentarle una alternativa distinta a Donald Trump. Lo que están especulando ya sería el primer enfrentamiento, como tú dices, entre los propios congresistas republicanos y el presidente electo. O ya el presidente en funciones una vez que esté, ¿no? Lo cierto es que él va a tratar de mandarle un mensaje a sus electores de entrada diciendo, yo sí les voy a cumplir, Así ¿verdad? es. Yo sí les voy a cumplir. Aquí tienen a este montón de mexicanos que los voy a sacar y aquí tienen este montón de ladrillos y de barras de no sé qué que voy a poner en esta parte, ¿no? Seguramente lo hará, es un populista. Él, por más que se modere, yo lo considero con toda franqueza, por más que se modere, no deja de ser quien es. Claro. Es un tipo nefasto en el sentido humano y en el sentido político, en los dos sentidos, ¿no? Y su primer mensaje va a ser decirle a sus electores, miren, yo sí les cumplo, ¿no? Yo y si no, sí les si no lo cumplo. dejan, va a ser, yo sí les cumplo, pero ellos no me dejan. Ahora, la verdad es que lo que nosotros tenemos que observar con esto es, primero, si realmente tenemos una estrategia de contención dentro de Estados Unidos, pensando en los millones y millones de mexicanos que radican ahí, unos de manera documentada, legal, llamémoslo así, y otros como indocumentados. Y mira que cuando hablamos de indocumentados no hablamos de mexicanos que se fueron ayer. Tú y yo somos testigos, yo conozco mexicanos que tienen 20, 30 años trabajando en Estados Unidos, que no se han podido legalizar, regularizar, pero que ya han hecho su vida allá, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, el gobierno mexicano tendría que estar pensando seriamente en eso. Ellos. Es decir, nosotros Pablo, tendríamos que permítenos, pensar en nosotros. Sí, digamos, vamos ¿no? a hacer una pausa breve y regresamos porque obviamente vamos a tocar este tema, quizá en 3 bloques de este programa y después un tema que tiene que ver en el ámbito local con el Poder Judicial. Regresamos con el doctor Pablo Arredondo a La Báscula. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo. El tema son las repercusiones y reacciones luego del proceso electoral presidencial en Estados Unidos. Y bueno, Pablo, fíjate, como comentábamos, Donald Trump ya fue recibido hoy precisamente por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, pero vamos a ver una foto que es muy representativa del clima que hay en la Casa Blanca. Bueno, con Barack Obama, ahí está, vemos el rostro de Barack Obama como que dice, bueno, pues con esto a esta persona le tengo que dar, o como ya circularon memes con esta fotografía que dicen, como cuando tu mamá te pide saludar a alguien que no te gusta, ¿no? Es muy representativa esta foto. Y luego circuló otra foto de empleados de la Casa Blanca que están en una situación mucho más representativa del clima que hay en la Casa Blanca, cuando menos con la visita de Donald Trump. Sí. Bueno, pues empezó ya lo que se llama... Y además, hoy segundo día de protestas en diversas ciudades norteamericanas. Pablo, iniciaron ayer las protestas. Hoy nuevamente a la misma hora en que era recibido Donald Trump por Barack Obama, comenzaron protestas en diversas ciudades, incluso frente a la Casa Blanca, de población joven, millennial, que dicen que no es su presidente y que ellos no se sienten representados por él. También población latina, por supuesto. Sí, dos cuestiones. Bueno, una es lo que estábamos observando en la fotografía, pues es la clara evidencia de que en Estados Unidos, a pesar de todo, pues se ha iniciado un proceso normal, entre comillas, de transición de poderes y que, bueno, pues que es el escenario que menos hubiera querido alguien como el presidente Obama, me supongo. Así es. Tener que confrontar esto, pero bueno, la institucionalidad es la institucionalidad y nos guste o no, pues sí hay una, digamos, hay una cultura política de esa naturaleza en la tradición estadounidense. Esperemos que Donald Trump, que la rompió o que la llevó al extremo en la campaña, siendo un hombre tan ofensivo y tan denigrante, no la lleve a la presidencia. Evidentemente, que respete la institucionalidad presidencial. Ya lo verán los propios
estadounidenses. Y por otro lado, la otra cuestión que tiene que ver con las protestas, yo te diría que son explicables si uno observa que en las grandes ciudades de los Estados Unidos, en las ciudades, esta es una información oficial que ha circulado, en las ciudades de más de 1 millón de habitantes en los Estados Unidos, Donald Trump no pudo ganar, no ganó. Donald Trump se hizo de la gran mayoría de los llamados condados rurales, de las zonas rurales de Estados Unidos, donde vive y radica la población de menor educación, menos informada, más conservadora, más vieja, etcétera, ¿sí? Ese grueso de población es el de las áreas menos pobladas, llamémoslo así, ¿no? Y es con quien conectó Donald Trump con su discurso precisamente racista y tradicional. Y que conecta perfectamente con todos los prejuicios de esa población estadounidense de corte ultraconservador. Sí. Mientras que si tú te vas a las grandes ciudades, Nueva York para comenzar, y por ahí le sigues a Washington y le sigues a San Francisco y a Los Ángeles, Chicago. a Chicago, aún en el sur de la Florida, en Miami y en varias ciudades, en algunas zonas de Texas mismo, que es ultraconservador, los republicanos no ganaron. Pero en efecto, y tan es así, que cuando tú sumas los votos, el voto popular, digamos, lo ganó Hillary Clinton. Sí. Y de hecho hay un gráfico, Pablo, vamos a proyectarlo ahorita para que vean, es una enorme diferencia de votos. Hace 10 años, bueno, en el 2000 Al Gore también ganó en el voto popular. Voto popular, pero perdió la presidencia. Y aquí está el gráfico precisamente, Pablo, en el voto popular. Estamos hablando de 200,000 votos. 200,000 votos de diferencia. 200,000 votos de diferencia, pero arriba de 200,000 votos, pero el hecho es que el sistema estadounidense pues no se rige por esta lógica del voto popular, se rige por la lógica de los votos electorales, ¿no? Así es. Y luego también la situación demográfica, la distribución del voto, como tú mencionabas, por grupos demográficos es muy interesante, porque ahí vamos a ver en el gráfico, y bueno, se ve la población millennial que está saliendo a protestar precisamente de 18 a 29 años en apoyo a Clinton, pues sí votó el 55%, pero resulta que la población mayor de 30 a 44 años y de 45 a 64, de 65 incluso y más años, sin educación universitaria, fue el bastión que hizo ganar a Donald Trump precisamente, y ahí lo vemos muy representado claramente en este gráfico. En efecto, y obviamente entre los blancos, entre la población blanca, pues la proporción de votantes o simpatizantes por Donald Trump es mucho mayor que entre otros tipos de población, ¿no? Los latinos, los afroamericanos y los asiáticos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, en efecto, un perfil de votante ultraconservador, rural, semirural, de bajos niveles de educación, de raza blanca, básicamente. Sí, de hecho los blancos representaron también el 58% que son quienes constituyen el voto duro, digamos, y fuerte de Trump. Pero si tú te vas a las grandes ciudades, a las capitales, donde la gente es más educada, donde la gente está más informada, donde la gente... la cantidad de jóvenes es mucho mayor porque ellos, operan más en los ambientes urbanos. Entonces te das cuenta que ahí, que es donde se están dando las manifestaciones y donde seguramente se seguirán dando en la medida en que las políticas de Trump sean antipopulares para este grupo, se van a seguir manifestando. Entonces es de llamar la atención porque yo creo que ni siquiera en el año 2000, cuando George Bush llega a la presidencia, también en una situación muy cuestionable, muy cuestionable. Por el tema de Florida. Sí, por el tema de Florida, ni siquiera en ese momento hubo una reacción tan fuerte como ahora, ¿no? Sí, yo no recuerdo precisamente la gente manifestaciones. No quiere ignorar que Donald Trump
es un hombre que los ofendió, digamos, a la política misma, a la sustancia de la política misma, al comportarse como un patán, llamémoslo así, no tiene otra palabra, y será el próximo presidente de los Estados Unidos, pero no deja de ser un patán. Ahora, que sus asesores le van a decir, mira, tienes que moderar el discurso y ahora vas a tener, es una. La otra, que la realidad le va a ir imponiendo a ciertas cuestiones. Mira, me recuerda a un demagogo expresidente mexicano de apellido Fox, que dijo que él iba a resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos. Bueno, Donald Trump ha dicho que el problema del ISIS, del Estado Islámico, él lo va a resolver en 10 minutos también. Da risa porque tú dices, ese no es un problema que se pueda resolver en 10 minutos. Entonces el tipo tiene una mente ingenua con respecto a la realidad, a la complejísima realidad internacional. Tendrá que encararla y enfrentarla. Actualmente lleva y se congratula de ser amigo de Putin. Ya lo veremos en la acción, cuando los intereses entren en juego, en realidad. De hecho, Pablo, en Rusia se reconoció que efectivamente gente muy cercana a Vladimir Putin entró en contacto directo con gente también cercana a la campaña de Donald Trump, o que participaron directamente en la campaña. Seguramente hay algún trato ahí abajo, en la agenda oculta, llamémoslo así, pero ya cuando entran en juego los intereses, ya de veras, ya no es tan sencillo, ¿no? Pero déjame regresar a una cosa que me parece bien importante, Antonio. En todo este escenario complejo, el problema para nosotros es mayúsculo, porque nosotros dependemos, ahora sí que no es una broma, no es una metáfora, no es algo que se pueda afirmar a la ligera. Dependemos fundamentalmente de Estados Unidos porque nuestra economía está totalmente anclada a la economía de Estados Unidos. Y esto hace 40 años, no, a pesar de que creíamos que dependíamos, no lo podíamos decir igual. En la actualidad, como producto de una política que se arrancó en los años 80 en México, con los famosos neoliberales, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas y con algunos de sus amigos, Zedillo, etcétera, todo ese grupo, bueno, arrancó un modelo de articulación económica con los Estados Unidos que, por un lado, claro, nos hizo muy fuertes en un sentido, aunque eso no se tradujo en una fortaleza social o en un beneficio colectivo, pero sí nos hizo muy fuertes porque hizo que a este país entraran grandes capitales, grandes inversiones y que nos convirtiéramos en un país exportador, una potencia exportadora, ¿no? Claro, exportamos lo que producen los capitales, fundamentalmente los capitales externos, no único, pero sí fundamentalmente. De manera tal que el 80% de nuestro comercio lo hacemos con Estados Unidos. Imagínate que tú tienes una tiendita y que el 80% de lo que vendes se lo vendes a una persona. Y que un día esa persona te dice, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a comprar. O yo voy a cancelar mis tratos contigo. Se te genera un verdadero problema, ¿verdad? Graves problemas, por supuesto. Bueno, ese problema, por lo menos en la amenaza, ya existe. Cuando Donald Trump nos dice, yo voy a cancelar el Tratado de Libre Comercio, nos está diciendo, ese 80% que me venden los mexicanos, yo ya no lo voy a querer, ¿sí? Se va a generar un verdadero problema. Claro, mucho de esto tiene muchas aristas. Muchas de estas ventas, por ponerlo así, mucho de este comercio, lo hacen las propias empresas estadounidenses que se vinieron aquí, a radicar aquí. Pongamos el caso, las automovilísticas. Ford, ¿no? una de ellas. Ford, ¿no? Pablo, vamos a una pausa y seguimos platicando de este tema.
las repercusiones luego del resultado electoral en el proceso de elección presidencial en Estados Unidos. Ya volvemos con el doctor Pablo Arredondo. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo en la báscula y bueno, para que se dé usted una idea de la dependencia que tiene el país precisamente con Estados Unidos por ser uno de los principales socios comerciales, por decir que el principal socio comercial de hecho, es que en el 2015 tan solo el comercio bilateral entre ambos países superó los 532,000 millones de dólares, tan solo el año pasado. Esta suma fue mayor a la que hace del comercio de Estados Unidos con Japón, Alemania y Corea, que fue de 483,000 millones de dólares en ese mismo año. De ese tamaño es la relación comercial que se tiene, además de que, pues obviamente hay un flujo migratorio de 1 millón de personas y 437,000 vehículos transitan de manera ordenada diaria por la frontera entre ambos países. Sí, sí, bueno, esto te habla de que ahora sí que nuestro destino económico está atado, ¿no? A los Estados Unidos. Y el de ellos en parte también. En parte también. Pero entonces aquí es donde uno se pregunta, realmente, cuando uno observa estos flujos tan intensos, estas cantidades tan enormes, porque finalmente nosotros somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, también a ellos les conviene la relación, digo, no es una relación donde nada más uno gana, aunque hay que decirlo, en este momento, en los términos de intercambio, dicen las estadísticas, quienes salimos ganando somos los mexicanos entre comillas, pues las empresas que mexicanas exportan hacia allá, porque que no todas son mexicanas, muchas son estadounidenses o japonesas o de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un superávit, digamos. Estados Unidos nos vende menos de lo que nos compra, vamos a decir, ¿sí? Es decir, nos compra más de lo que nos vende en este momento. Sí hay un superávit a favor de México, un déficit para Estados Unidos. En estos términos de intercambio, haciendo todas estas atenuantes, ¿no? Metiendo estas atenuantes de que no somos todos los mexicanos, son las empresas que tienen capacidad de exportación. Algunas eran mexicanas, otras no. En los productos de alto valor agregado, automóviles, alta tecnología, pues seguramente pues ahí las empresas mexicanas no pintan. Si hablamos de aguacates, sí pintamos, ¿sí? O de camarones o de cosas de esta naturaleza. Ahí sí pintamos. Pero el hecho es que Donald Trump amenaza con acabar el Tratado de Libre Comercio. Y si uno observa los intensísimos flujos comerciales y económicos que hay entre México, uno se ríe porque dices, o el señor es realmente un ignorante estúpido, que sí lo parece, por cierto, o es un tipo que está diciéndole mentiras a su electorado con toda la intención de que la gente diga, claro, nos va a salvar, nos va a librar. No es posible fácilmente romper las relaciones económicas con un país como México. Ellos dependen mucho de nosotros, no tanto como nosotros de ellos, pero dependen finalmente. Y además en un tratado en el que está metido Canadá también. También, evidentemente. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Entonces yo arrojo una hipótesis, una conjetura. La hipótesis es la siguiente. Mira, van a obligar una negociación, una renegociación, con una intención. Castigar lo más que se pueda a México para que sus ventajas sean menores. Lo menores que se pueda. Porque saben que el 80% de lo que vendemos al exterior se los vendemos a ellos. Y entonces nos van a obligar, digamos, a que les vendamos en condiciones más favorables para ellos. Para comenzar, mira, con todas las ventajas, ya empezó la devaluación ya se agudizó la devaluación de nuestra moneda y al parecer viene
con más intensidad en los próximos meses, al parecer. Eso les favorece en algún sentido, ¿sí? Bueno, la segunda, esa es digamos, la variable externa para ellos. La variable interna es, van a castigar a la mano de obra mexicana, sobre todo a la indocumentada, porque no se van a deshacer de ella. No se pueden deshacer de ella porque no va a haber quien levante las cosechas en California y en no sé cuántos lugares de Estados Unidos. No va a haber quien lave los platos y los excusados en los restaurantes y los hoteles de todo Estados Unidos. Y no va a haber cocineros en muchísimos de los restaurantes de Estados Unidos, porque eso lo hacemos los mexicanos. Lo que van a hacer es castigar esa mano de obra, pagarle menos todavía, ¿sí? Bajo la amenaza de si te mueves te saco, te corro. Entonces, es una política perversa. Eso aparejado quizá con un endurecimiento de la política migratoria, ¿no? Eso sí, con una amenaza, van a llegar a ser redadas de pronto, van a sacar la foto y los van a mandar. Bueno, mira, no ignoremos esto, porque eso lo dicen los conocedores. El gobierno de Obama ha sido un expulsor impresionante de mexicanos. O sea, de hecho, las estadísticas de los organismos como el Pew Research Center te dicen que la intensidad de flujos de migración de México a Estados Unidos ha bajado. Sí, claro. Ha decaído. Entonces, nos están usando... De hecho, ahora regresan más de los que se van. Nos están usando demagógicamente y nos van a golpear. Van a golpear las remesas. Porque México, a veces nos olvida, la principal fuente de ingresos de divisas extranjeras en México son sus trabajadores en Estados Unidos, más que el petróleo. O sea, aquí entra más dinero por las remesas de mexicanos que por la famosa industria petrolera, que está en decadencia absoluta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a meterle trabas a las divisas, ¿no? A meterle impuestos a la remisión de divisas, etcétera, etcétera. El envío de remesas, ¿no? El envío. Pues entonces, un ejemplo, Pablo, nada más lo que mencionas, la remesa representa, cuando menos en el 2015, el doble en términos generales con los ingresos que recibe México por cuestiones de petróleo de lo que le vende Estados Unidos. México recibió en 2015 11.6 mil millones de dólares por venta de petróleo y en remesas el año pasado México recibió 24 mil millones de dólares. 24 mil millones en realidad de dólares es el doble. de remesas. Entonces, tú no puedes pensar que si un demagogo desequilibrado como Donald Trump nos quiere hacer daño, pues claro que se va a ir sobre las remesas de los mexicanos. Por un lado, va a castigar la mano de obra, va a hacer que se le pague menos, y por otro lado, va a castigar las remesas. Es decir, nosotros sí estamos en una situación delicada. Sí. Tendríamos que pensarlo muy bien. Y el problema no lo van a resolver los gringos. El problema lo tendríamos que resolver internamente nosotros. El modelito al que nos montaron hace 30 años, Carlos Salinas, Miguel de la Madrid y todos sus amigos, ya hizo agua con un demagogo como Donald Trump. Ya va a ser agua. La pregunta es, ¿tendríamos que seguir apostando a lo mismo? ¿No tendríamos que pensar en hacer modificaciones serias, estructurales, no de estilo, no de fachada, estructurales en cuanto a nuestro modelo de desarrollo? ¿No tendríamos que diversificar nuestras fuentes, nuestros mercados? ¿No tendríamos que fortalecer el mercado interno? Porque eso es parte. Yo creo que es el momento. Es decir, ¿no tendríamos que depender más de nosotros que de los que están allá afuera? Claro que no se hace por un discurso oficial y no se hace con buena voluntad. Tienes que generar políticas públicas bien sólidas, bien concretas, que te lleven a eso. Por ejemplo, ¿cuánto le invertimos a la ciencia y tecnología en este país? Pues nada. Sí. Entonces, bueno, pues menos de los que se recomienda. No podemos ser competitivos en un mundo
donde la ciencia y la tecnología está poniendo la pauta, cuando aquí lo único que hacemos es transferir tecnología, consumir la que se genera en otros lados, ¿no? No podemos incluir valor agregado a un montón de cosas porque dependemos de la tecnología de otros, ¿no? Entonces, el día que nos cierran la puerta, pues así nos va, ¿no? Ahí está el caso del petróleo. ¿Qué hicimos? Nos dedicamos a vender petróleo crudo. Tum, 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 tum. ¿Dónde están todas las transformaciones posibles de la industria petrolera? Son mínimas, son marginales. Entonces, el petróleo, que ya va a la baja en el esquema mundial, porque dentro de 15 años, pues ya las mayores fuentes de energía seguramente serán otras, el petróleo va de salida. Durante todos los 30 años o N años que pudimos haber hecho algo con el petróleo, que no fuera nada más venderlo como crudo, no lo hicimos. No le invertimos. Se desaprovechó esa. Y me parece que es el momento de establecer un proyecto estratégico de nación a 30 años, Pablo, porque el martes circuló por la noche un hashtag en redes sociales, México Unido. Bueno, me parece que es el momento en que todos, gobierno, sociedad, partidos políticos, todos los sectores de este país realmente nos demos cuenta de que sí hay un riesgo, de que va a tener repercusiones esto que ocurrió el martes, y que es el momento de cerrar filas, hacer a un lado sobre todo los políticos, las mezquindades políticas y trabajar en un proyecto de nación a 30 años. Las mezquindades, pero también las ingenuidades políticas. ¿También? Es decir, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están realmente las posturas claras de nuestro actual gobierno federal frente a esto? Lo más que sabemos son las felicitaciones de Enrique Peña Nieto a Donald Trump, la búsqueda de una entrevista, no sé para qué, no entiendo para qué, porque no creo que en la entrevista se vaya a resolver absolutamente nada. De hecho, la entrevista que tuvieron aquí, para lo único que sirvió fue para promover el voto de Donald Trump. Fue lo único. No, lo que necesitamos es que nuestra clase en el gobierno, tanto la que gobierna en el Poder Ejecutivo como la que está representada en los otros poderes, genere un verdadero análisis crítico y un debate serio de cómo podemos primero hacer frente a esto que va a golpear. O sea, nos guste o no va a golpear. Acaban de pasar 2 días de las elecciones, 3 días. No lo sentimos, ya lo sentimos con la devaluación del peso. En la cotización del peso frente al dólar. Con la devaluación del peso y la caída de la bolsa. Así es. Pero lo vamos a ver en serio dentro de unos meses, cuando empiecen ya las políticas de Donald Trump a surtir efecto. Así es. Y entonces no nos va a bastar con que salga el secretario X y Y y nos diga, no se preocupen, todo va a ir bien. No, preocupémonos porque no va a ir bien y tenemos que hacer algo. Yo lo equiparo esto a un plan de choque. México tiene que entrar a un plan de choque y eso nos tiene que hacer revisar todo. Porque está en una situación de crisis. Está en una situación de crisis y claro que los muy ricos se van a salvar, esos nunca han perdido. Nunca pierden. Para empezar, van a sacar sus capitales, muchos de ellos, tienen sus propiedades en Estados Unidos, van y vienen, por no hablar mal de un connotado panista que va y viene a Estados Unidos y quiere ser figura fundamental aquí. No, el problema es el grueso de la población. El joven maravilla Ricardo Anaya, ¿no? El Ricardo Anaya. Pablo, vamos a hacer una pausa, regresamos si quieres para seguir platicando este tema o entramos al tema local sobre el Poder Judicial. Una pausa, volvemos con el doctor Pablo Redondo. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Redondo en La Báscula. Pablo, sobre este tema. Sí, mira, insisto, yo creo que dicen que las crisis son una oportunidad, ¿no? Es lo que se dice. Y bueno, en efecto, más allá del cliché, es una oportunidad de considerar muy seriamente si la política económica que se ha aplicado en este país desde hace 20 y pico de años es la correcta.
yo insisto, no vamos a acabar nuestra relación con Estados Unidos, ni Estados Unidos la puede terminar con nosotros en términos económicos. Nuestros flujos son intensísimos, tú lo acabas de mencionar. O sea, 1 millón de personas cruzando la frontera todos los días. Y no la cruzan nada más porque vayan de vacaciones, no. Hay mucha gente que vive en México y trabaja en Estados Unidos, y hay mucha gente que trabaja en Estados Unidos y vive en México. ¿Sí? Sobre todo esta zona de Tijuana-San Diego. Tijuana-San Diego, es decir, todo lo que son estas zonas fronterizas de alta densidad poblacional, pues son ya como que si quieres ponerlo así, un país en sí mismo. Ajá, es decir, son una lógica que a veces no acabamos de entender los que vivimos en el interior de los países, ni en Estados Unidos. Es decir, seguramente en Wyoming el granjero ese pro-Trump, que votó por Trump, no entiende lo que es la frontera México-Estados Unidos. Está lejísimos de enterarse lo que es la biculturalidad, binacionalidad, el comercio intenso, todo, con todos los problemas que acarrea también eso, ¿no? Entonces, eso no va a acabar, no puede acabar por decreto, ningún muro lo va a detener, en fin. Pero sí podemos considerar los términos de la relación, ¿sí? Es como en todo matrimonio, ¿no? Es decir, puede llegar el momento en que en la pareja uno de los miembros diga, no, pues ahora si quieres es así, bueno, entonces vamos negociando, ¿no? Vamos negociando en qué términos nos vamos a relacionar. Yo creo que México tiene la gran oportunidad de replantear el modelo de desarrollo. Si no lo entendemos, vamos a tener otros 30 años de quién sabe qué, y con poca fuga, porque en efecto sí pueden endurecer las políticas migratorias a la hora que quieran. Pues tiene el control del Senado, del Congreso. La pueden endurecer. Entonces, bueno, corremos ese grave riesgo. Pueden castigar los flujos financieros que vengan de allá, tanto los de nuestros paisanos como los de las empresas que radican aquí, que son estadounidenses, pero producen acá. Pueden poner aranceles, que eso es toda la amenaza, ¿no? Subir aranceles para que no... Es decir, pueden castigarnos. Y si nosotros, en el 80% de nuestros ingresos exteriores, dependemos de ellos, estamos en una situación muy débil, muy débil. Entonces, hay que reconsiderar el modelo de desarrollo con toda franqueza. Digo, lo sentimos mucho, don Carlos Salinas, usted fracasó, ¿sí? Porque este es el modelo que él y sus amigos nos impusieron. Los tecnócratas. Bastaba con que llegara un demagogo loquito a la presidencia de Estados Unidos, que ya llegó, para que nos hiciera ver la realidad, ¿sí? No es el mejor matrimonio, no somos los grandes amigos, ¿eh? Somos vecinos inseparables. Eso sí, inseparables, porque no podemos cortar la frontera ahí, ¿no? No podemos decir, esta frontera vamos a recorrerla tal zona. Pero estamos obligados ahora que ya nos pusieron contra la pared, ahora sí, y que nos van a poner contra la pared, estamos obligados a reconsiderar si este es el modelo, si esta es la manera, si no existen otras oportunidades y otras alternativas. Nos alejamos completamente de América Latina. Fue uno de los graves problemas. Hemos sido tibios con otros mercados importantes, con el mismo Oriente, que ahora, bueno, pues son los mercados en expansión inmensa, ¿no? Japón, Corea, China, no se diga, ¿no? Es decir, caramba, ahí tenemos una gran oportunidad. Volteando ahora, ¿no? Hay que empezar a voltear. Ahí tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad. Europa mismo, con todas sus broncas, finalmente, pues es un continente que se maneja de otra manera, digamos, ¿no? Sí, por lo pronto no nos han amenazado como nos están amenazando los republicanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que considerar, ¿no? Hay una necesidad de revisar nuestras estrategias, nuestros modos de operación, nuestras propias instituciones. Hemos tenido
instituciones que han operado al margen muchas veces de la voluntad de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues se construye un tratado de libre comercio sin debatirlo mucho, ¿eh? Por cierto, no se debatió demasiado. Ahora que se van a abrir las renegociaciones, esto tendría que salir más allá de la pared de los 4 tecnócratas. Porque los tecnócratas van a estar ahí, ¿no? Los economistas, los financieros, ellos van a estar ahí. Pero no tendríamos que meterlo a debate en las cámaras, claro, a hacerlo más público. De cara a la sociedad, ¿no? De ambos países. De cara a la sociedad, de decir, a ver, ¿en qué términos se va a renegociar? Porque yo insisto, la hipótesis, por lo menos que yo manejo, es que se va a renegociar para afectarnos más. En condiciones mucho más ventajosas para ellos, totalmente. Lo que sí ya dicen que queda totalmente descartado es el Tratado Transpacífico. Sí, pero entonces nosotros a lo mejor no los necesitamos a ellos para hacer unos buenos tratados transpacíficos con todo el Oriente, ¿no? Así es. De hecho, bueno, pues hay muy buenas relaciones con Japón, económicas. La China, bueno, pues la China es de cuidado, pero finalmente es la gran potencia emergente, ¿no? Y hay que saber negociar y trabajar con ellos. Y no se diga Corea. Corea es el modelo de un país que hace 40 años estaba en iguales o peores condiciones que nosotros. Y ahora es una de las grandes potencias del mundo, ¿sí? Con unos niveles de desarrollo envidiables, pero porque aplicaron otras fórmulas. Y esas fórmulas fueron las que nosotros no aplicamos aquí, ¿no? Sin lugar a dudas, Pablo. Bueno, pues estamos llegando al final de La Báscula. Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, pues muchas gracias, como siempre. Al contrario, bueno, se nos quedó este tema del Poder Judicial. Se nos quedó el tema del Poder Judicial, pero como esto es un tema que no va a morir tampoco. ¿No? Yo creo que tendremos la oportunidad de hablar de la necesarísima reforma del Poder Judicial en Jalisco para rescatar una institución que está en una situación muy crítica. De hecho, el gobernador se reunió hoy, una reunión a puerta cerrada en privado, más de 3 horas con los magistrados en Casa Jalisco. Y bueno, el motivo era el tema de Vega Pámanes, pero los magistrados salieron y dijeron, no, el tema no fue ese, sino precisamente la reforma judicial y el presupuesto del 2017. Bueno, ojalá que la reforma no se haga desde el Ejecutivo. Sí, claro, no, bueno, pues también tiene que ser, como tú mencionabas, en debate, discusión de cara a la sociedad. En efecto, que es muy importante porque si hay una institución poco creíble, poco confiable, mal vista por la ciudadanía, es todo el aparato judicial. No estamos hablando de un tribunal, estamos hablando de todo el sistema judicial. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Al contrario, Antonio, gracias a ti. Muchas gracias y gracias a usted, que pase muy buenas tardes. La Báscula, el peso de las ideas.